Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Soy Nakama con las 10 curiosidades de cada semana y sin mucho preámbulo vamos allá. Número 1. Robin volvió a convertirse en la niña de Ohara para reencontrarse con Saul. Uno de los momentos más importantes y más simbólicos del episodio ocurre cuando Robin decide cambiar completamente su peinado antes de encontrarse con Saul. Mucha gente pensó que solamente era un detalle bonito o nostálgico, pero en realidad este momento tiene un significado muchísimo más profundo de lo que parece. Robin no cambia su apariencia por simple emoción. Ella lo hace porque en el fondo sigue siendo aquella niña de Ohara que fue salvada por Saul hace más de 2 décadas. Después de todos estos años como pirata, arqueóloga y miembro de los Sombrero de Paja, Robin quiso que la primera imagen que Saul viera fuera exactamente la misma niña que él protegió en medio de la tragedia de Ohara. Es como si Robin quisiera decirle sin palabras: sobreviví exactamente como me pediste. Lo más fuerte de este detalle es que Robin jamás había mostrado una necesidad tan grande de volver a verse como su versión del pasado. Durante años ella intentó escapar de su dolor, esconder su tristeza y convertirse en alguien fría para sobrevivir. Incluso después de unirse a los Sombrero de Paja, Robin pocas veces volvió a hablar abiertamente de su infancia porque todavía era una herida muy profunda para ella. Pero aquí sucede algo totalmente distinto. Robin ya no siente vergüenza de aquella niña solitaria que escapaba del gobierno mundial. Por primera vez acepta completamente su pasado y decide abrazarlo. Y justamente por eso le pide ayuda a Brock para recuperar ese aspecto infantil tan característico. Además, este momento también demuestra cuánto significa Saul para Robin. Él no era solamente un amigo gigante que apareció en su vida. Saul fue literalmente la primera persona que le dijo que ella merecía vivir, que merecía tener amigos y que algún día encontraría personas que la amarían. Saul fue quien rompió por primera vez la oscuridad absoluta de Robin. Por eso este reencuentro no es simplemente una reunión entre 2 personajes viejos de la historia. Es el momento donde Robin vuelve a ver a la persona que le dio esperanza cuando todo el mundo la consideraba un monstruo. Número 2. La frase "puedes elogiarme por haber sobrevivido tanto tiempo" destruye completamente el corazón de Robin. Sin duda alguna, la frase más devastadora del episodio es cuando Robin mira a Saul y le pregunta si puede elogiarla por haber sobrevivido durante tanto tiempo. A primera vista parece una frase simple, pero en realidad encierra todo el sufrimiento que Robin cargó durante más de 20 años. Robin no le está pidiendo reconocimiento por ser fuerte o inteligente. Ella simplemente quiere escuchar de alguien importante para ella que hizo bien en seguir viviendo. Y eso convierte este momento en uno de los más humanos y más dolorosos de todo One Piece. Durante toda su vida Robin vivió escapando. Desde que Ohara fue destruida, el mundo entero comenzó a perseguirla como si fuera un demonio peligroso. El gobierno mundial puso una recompensa enorme sobre una niña pequeña y eso provocó que nadie quisiera ayudarla. Cada vez que Robin encontraba personas en quienes confiar, esas personas terminaban traicionándola o utilizándola por interés. Robin sobrevivió completamente sola durante años. Por eso cuando finalmente ve a Saul otra vez, lo primero que sale de su corazón no es orgullo ni felicidad absoluta, sino una necesidad enorme de escuchar que todo ese sufrimiento valió la pena. Lo más fuerte es que esta frase conecta directamente con el arco de Enies Lobby. Allí Robin gritó que quería vivir, pero incluso después de ese momento todavía existía dentro de ella una enorme tristeza relacionada con Ohara y con Saul. Este episodio demuestra que Robin nunca dejó de cargar ese dolor. Ella sobrevivió, sí. Encontró amigos, sí. Pero todavía necesitaba cerrar la herida más profunda de toda su vida. Y justamente Saul termina dándole eso. No con un gran discurso, sino simplemente tratándola otra vez con el mismo cariño de siempre. Número 3. Saul confirmó que la promesa de Ohara finalmente se cumplió. Cuando Saul le dice a Robin que está feliz porque finalmente encontró amigos verdaderos, el episodio cierra una de las promesas más antiguas y más importantes de toda la historia de Robin. Mucha gente recuerda la famosa frase de Saul: "Nadie nace en este mundo para estar completamente solo". Esa frase fue la única luz que Robin tuvo durante el infierno de Ohara. Mientras todo se destruía a su alrededor y mientras el mundo la condenaba, Saul le aseguró que algún día encontraría personas que la aceptarían. Lo increíble es que este episodio demuestra que Saul tenía razón desde el principio. Robin pasó décadas creyendo que jamás tendría un hogar verdadero. Ella aprendió a desconfiar de todos porque cada relación terminaba en traición. Pero los Sombrero de Paja cambiaron eso completamente. En Enies Lobby literalmente le declararon la guerra al gobierno mundial solo para rescatarla. Y ahora Saul puede ver con sus propios ojos que Robin ya no está sola. La niña que lloraba escondida en Ohara ahora tiene una familia que daría la vida por ella. Además, este detalle hace todavía más especial la reacción de la tripulación. Los Sombrero de Paja lloran porque entienden perfectamente lo que significa este momento para Robin. Ellos conocen todo su pasado, conocen el peso de Ohara y conocen lo importante que fue Saul para ella.
Así que cuando Saúl confirma que Robin finalmente encontró a sus amigos, es como si toda la promesa de O'Hara terminara completándose frente a nuestros ojos. Número 4. Robin reconoce inmediatamente que Saúl estaba fingiendo en la playa. Uno de los momentos más curiosos del episodio ocurre cuando todos entran en pánico porque les dicen que Saúl se desplomó y no se mueve en la playa. Toda la tripulación piensa inmediatamente lo peor. Después de tantos años esperando este reencuentro, la idea de perder a Saúl justo antes de que Robin pudiera verlo resultaba absolutamente devastadora. Sin embargo, Robin es la única que reacciona diferente. En vez de desesperarse, ella simplemente comienza a reír y dice: ¡qué tonto! Este pequeño detalle demuestra algo muy importante. Robin conoce perfectamente a Saúl. Incluso después de más de 20 años separados, ella recuerda exactamente la personalidad absurda y exagerada del gigante. Robin entiende inmediatamente que Saúl probablemente está actuando de forma dramática o que simplemente se quedó dormido de una manera ridícula, tal como hacía en el pasado. Esto hace que el reencuentro se sienta todavía más natural y más emotivo porque demuestra que su vínculo jamás desapareció realmente. También es importante porque rompe la tensión emocional de manera inteligente. El episodio venía cargado de tristeza, recuerdos y dolor acumulado. Entonces este momento sirve para recordarnos algo fundamental sobre Saúl. Incluso en medio de las tragedias más grandes, él siempre intentaba hacer reír a Robin. Saúl fue una de las pocas personas que logró sacar sonrisas reales de Robin durante su infancia. Y aquí ocurre exactamente lo mismo otra vez. Antes incluso de hablar profundamente, Saúl ya logra hacerla sonreír. Número 5. El episodio deja claro que Robin jamás olvidó las palabras ni las costumbres de Saúl. Durante todo el episodio se nota que Robin recuerda absolutamente todo sobre Saúl. No solamente recuerda sus palabras importantes o la promesa sobre encontrar amigos. También recuerda sus gestos, sus bromas, sus formas absurdas de actuar y hasta la manera en la que fingía ciertas situaciones. Esto demuestra que Saúl nunca fue un simple recuerdo borroso para Robin. Él permaneció vivo dentro de ella durante todos estos años. Y esto tiene muchísimo sentido cuando pensamos en la vida de Robin. Después de la destrucción de O'Hara, prácticamente todas las personas importantes para ella desaparecieron. Su madre murió, los arqueólogos murieron y Saúl aparentemente también había muerto. Robin pasó toda su vida aferrándose únicamente a los recuerdos de esas personas. Por eso Saúl terminó convirtiéndose en una figura casi sagrada dentro de su memoria. Él representaba la bondad que Robin necesitaba recordar para no perder completamente la esperanza en la humanidad. Lo más fuerte es que ahora Robin ya no necesita vivir solamente de recuerdos. Saúl está vivo frente a ella. Esa es justamente la razón por la cual Robin rompe a llorar de una forma tan fuerte. Durante décadas probablemente creyó que jamás volvería a ver a nadie de O'Hara. Pero ahora tiene frente a ella una prueba viva de que su pasado no desapareció completamente. Saúl es literalmente el último gran pedazo de O'Hara que sigue acompañándola. Número 6. Robin por fin dejó de cargar sola con el peso de O'Hara. Durante muchísimos años Robin fue prácticamente la única persona viva que llevaba sobre sus hombros toda la tragedia de O'Hara. Ella no solamente sobrevivió físicamente al ataque del gobierno mundial. También sobrevivió emocionalmente cargando recuerdos imposibles de olvidar. Cada biblioteca destruida, cada arqueólogo asesinado y cada sueño roto quedaron grabados dentro de su mente desde que era una niña pequeña. Por eso Robin siempre tuvo esa tristeza silenciosa incluso después de unirse a los Sombrero de Paja. Aunque encontró amigos y una nueva familia, seguía siendo la última persona conectada directamente con aquel pasado tan doloroso. Y justamente por eso el regreso de Saúl cambia absolutamente todo para ella. Porque ahora Robin ya no es la única que recuerda realmente lo que ocurrió en O'Hara. Saúl también estuvo allí. Saúl también vio caer la isla. Saúl escuchó las últimas palabras de los arqueólogos y entendió perfectamente el sufrimiento de Robin desde el primer momento. Eso convierte este reencuentro en algo muchísimo más profundo que un simple abrazo emocional. Es el momento donde Robin deja de estar completamente sola con el peso de su pasado. Además, este detalle puede cambiar completamente el futuro emocional del personaje. Durante años Robin sobrevivió guardándose el dolor para sí misma porque sentía que nadie podía comprender realmente lo que vivió. Pero ahora tiene nuevamente a alguien con quien compartir esos recuerdos. Y probablemente eso era algo que necesitaba desde hacía muchísimo tiempo sin siquiera darse cuenta. Saúl no solamente volvió como un viejo amigo. También volvió como la única persona capaz de entender completamente la herida que Robin llevaba escondiendo desde O'Hara. Número 7. El episodio demuestra que Saúl jamás se arrepintió de salvar a Robin. Uno de los detalles más importantes y más poderosos del episodio es que Saúl nunca muestra arrepentimiento por haber protegido a Robin. Y esto tiene muchísimo peso cuando recordamos todo lo que perdió por tomar esa decisión. Saúl terminó enfrentándose al propio gobierno mundial y a la marina solamente para salvar a una niña inocente.
Eso significó abandonar completamente su vida anterior y prácticamente desaparecer del mundo durante años. Cualquier otra persona podría haber vivido llena de culpa o arrepentimiento después de algo así, pero Saúl demuestra exactamente lo contrario. En cuanto vuelve a ver a Robin, lo único que refleja es orgullo absoluto. Saúl entiende que todo el sufrimiento y todos los riesgos valieron la pena porque Robin logró sobrevivir. Y no solamente sobrevivió físicamente, también logró convertirse en alguien capaz de volver a confiar en otras personas y construir una familia verdadera junto a los sombreros de paja. Para Saúl, ver a Robin sonriendo rodeada de amigos es la prueba definitiva de que tomó la decisión correcta en Ohara. Este detalle también conecta perfectamente con uno de los mensajes más importantes de One Piece. Muchas veces la serie demuestra que el gobierno mundial no siempre representa la justicia verdadera. Saúl entendió eso desde hace muchísimo tiempo. Él eligió seguir su humanidad antes que obedecer órdenes crueles. Y ahora este episodio confirma que jamás cambió de opinión. Incluso después de tantos años escondido, Saúl sigue creyendo que salvar a Robin fue una de las mejores decisiones de toda su vida. Número 8. Los sombreros de paja entendieron que estaban viendo el momento más importante de la vida de Robin. La reacción emocional de toda la tripulación durante el reencuentro dice muchísimo más de lo que parece. Muchos podrían pensar que simplemente lloran porque la escena es triste o conmovedora, pero en realidad sucede algo mucho más profundo. Los sombreros de paja entienden perfectamente quién es Saúl para Robin y comprenden el peso gigantesco que este momento tiene para ella. Ellos saben que Robin pasó más de 20 años creyendo que jamás volvería a ver a nadie importante de Ohara. Por eso cuando observan a Robin llorando frente a Saúl, todos entienden inmediatamente que están presenciando uno de los momentos más importantes de toda su vida. Es prácticamente como ver a alguien recuperar una parte de su alma después de décadas enteras de sufrimiento. Y justamente por eso casi nadie intenta romper el momento o distraerla. Incluso personajes normalmente impulsivos como Luffy parecen comprender que Robin necesitaba vivir completamente ese instante. Además, esta escena vuelve a demostrar cuánto evolucionó la relación entre Robin y la tripulación. Antes Robin era alguien que ocultaba su dolor y mantenía cierta distancia emocional. Pero ahora sus nakamas sienten su felicidad y su tristeza como si fueran propias. Verlos llorar alrededor del reencuentro confirma que Robin ya no está sola absolutamente nunca más. Ahora tiene una familia que entiende perfectamente todo lo que sufrió y que celebra junto a ella el cierre de esa herida tan enorme. Número 9. Saúl se convirtió en la prueba viviente de que la voluntad de Ohara sigue viva. El gobierno mundial destruyó Ohara con un objetivo muy claro: borrar completamente el conocimiento prohibido y eliminar cualquier rastro de las investigaciones sobre el siglo vacío. Querían que el mundo olvidara todo lo relacionado con los arqueólogos de Ohara. Pero este episodio demuestra que fracasaron completamente. Porque aunque destruyeron la isla físicamente, no lograron destruir la voluntad de las personas que vivían allí. Robin ya representaba una parte importante de esa supervivencia porque ella continuó llevando el conocimiento de Ohara dentro de sí misma. Pero ahora Saúl aparece nuevamente como otra prueba gigantesca de que el legado de Ohara jamás desapareció. Él sobrevivió al ataque del gobierno mundial y todavía conserva vivos los recuerdos, las emociones y probablemente muchísimos secretos relacionados con aquel día tan terrible. Y eso convierte este reencuentro en algo todavía más importante para la historia general de One Piece. No se trata solamente de un momento emocional entre dos personajes queridos. También representa la supervivencia de una verdad que el mundo intentó borrar para siempre. Saúl y Robin juntos simbolizan que la voluntad de Ohara sigue viva y que tarde o temprano la verdad terminará saliendo a la luz. Número 10. El episodio confirma que Robin finalmente encontró el lugar donde pertenece. Quizá lo más hermoso de todo el episodio es entender que Robin finalmente encontró un hogar verdadero después de toda una vida escapando sola. Desde niña vivió sintiéndose como alguien que no pertenecía a ningún lugar. Cada isla donde llegaba terminaba convirtiéndose en un sitio peligroso porque el gobierno mundial la perseguía constantemente. Robin aprendió a no confiar en nadie porque casi todas las personas terminaban traicionándola o abandonándola. Pero ahora la situación es completamente diferente. Robin ya no necesita esconderse del mundo completamente sola. Tiene amigos que pelean por ella, una tripulación que llora por su felicidad y personas dispuestas a arriesgar la vida para protegerla. Y ahora incluso recuperó a alguien importantísimo de su pasado. Todo eso convierte este episodio en la confirmación definitiva de que Robin finalmente encontró aquello que Saúl quería para ella desde Ohara. Y probablemente eso es lo que hace tan poderoso este reencuentro. Porque al final la promesa de Saúl sí se cumplió completamente. La pequeña niña que lloraba sola mientras escapaba del gobierno mundial terminó encontrando amigos verdaderos, una familia real y un lugar donde puede vivir sin miedo. Después de décadas enteras sobreviviendo al dolor, Robin finalmente puede sonreír sabiendo que ya no está sola nunca más. Y bueno nakamas, hasta aquí el video de hoy.
Sin duda este fue uno de los reencuentros más emocionales en toda la historia de One Piece y apenas estamos comenzando todo lo que el BAF nos tiene preparado. Déjenme en los comentarios cuál fue el momento que más los hizo llorar o impactó de este episodio. Y si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas curiosidades de One Piece cada semana. 麦わらのルフィ